Buenos días. Vamos a hacer otro video de temas que nos platicaba el Alexander Azar. Pueden pedir información sobre sus libros, miropi2206 @gmail.com. Vamos a ver de qué hablamos, porque estaba pensando sobre qué tema hablar, porque ya he hablado de algunos y digo, a ver, eso ya hablé. Pero sigo leyendo y estaba leyendo sobre los viajes de Ian. Y me gustaría hacer como más bien como ampliar sobre sus viajes en China, o sea, cuando estuvo en China, y también cuando llegó a América, porque no tuve mucho tiempo de hablar sobre esto. Y cuando fui a China, hizo muchas cosas. Sé que tuvo mucho efecto lo que hizo. Está haciendo mucho frío aquí. Parece que estoy en invierno. Sí, ya es invierno, ¿o no? Ya se siente mucho frío. El detalle es que cuando estuvo en China, él hizo lo primero que hizo fue como quitarle importancia a uno de los puertos que tenían allí los payos en Camboya. Allí hizo un puerto, no recuerdo el nombre del puerto, pero hizo Camboya. Y después se casó donde está en Taiwán, por eso se llama Taiwán, porque era de Ian también después, porque se casó con la princesa Formose. Le puso así como que significa hermosa, ¿no? También. O la moza, que está muy bonita, o algo así. Pero ese nombre se les quedó, y cuando llegaron allí los portugueses, como que decían que era de ellos, porque por el nombre de Formosa. Pero era la princesa de el reino Tai. Ese reino era lo que ahora es Tailandia y parte de Vietnam. Y pues aquí se casó, tuvo un hijo, y dice que Alexander, que ya no contaba cuántas esposas había tenido, porque ya en cada lado siempre se casaba con alguien, ¿no? Y allí dice que les prohibió Ian a sus capitanes decir nada, de que no dijeran nada de que estaba casado, ¿no? Porque ya como que ya se estaba haciendo fama de que siempre abandonaba a sus esposas, pero pues en realidad vivía muchos años con ellos, y también siempre quería estar explorando, no podía quedarse. Y bueno, él era su misión de decir lo que sucedió en Troya por todo el mundo. A lo mejor él no sabía que era su misión, ¿verdad? Pero así lo hizo. Y cuando estuvo en China, allí había otro emperador, eran emperadores porque eran payos. Ese otro emperador se llamaba
el Andi Khan Kubi. Andi significa gran, o sea, el gran Khan Kubi. Así se llamaba la tierra donde él tenía. Era más arriba hacia China, o sea, donde estaba China. Una parte de China, ¿verdad? De ahora, porque China es inmensa. Pero casi su territorio casi lindaba hasta donde lo que es Mongolia ahorita. Pero tenía esta ciudad tenía varias capitales porque como que era un emperador, un khan, un rey nómada, digamos, un khan, un emperador. Casi siempre los Veres eran los que usaban la palabra de rey y estos usaban la palabra de emperadores. Y digo casi siempre porque como Ian era de la región de Ucrania, era un uco. Cuando fundó la capital de su imperio, de su reino, de Cerdania, le puso Emporitol, que era una palabra que ellos acostumbraban de usar de los emperadores, ¿verdad? Pero era por la costumbre que ellos tenían ya de tanta influencia que estuvieron sometidos a los pares, la influencia del lenguaje que tuvieron, ¿verdad? Pero en general los reyes eran de los Veres. Y los Veres también tuvieron muchísima influencia Uk. Y entonces Andi Khan ¿cómo se llama? Lo provocó, bueno, le dijo que él era, como que le mandó una misiva y un mensaje, no sé, como que mandó a alguien a decirle que era un cobarde, que no se adentraba a tierra, que siempre permanecía en las orillas, en la costa, porque tenía miedo de enfrentarse. Como que estaba celoso de la popularidad que tenía Ian allí. Y entonces como que lo quería provocar. Y para esto le dijo que era un cobarde, que era un mujeriego y que abandonaba todo, a todos sus hijos siempre, y que como que le tenía miedo, ¿no? Que solo quería conquistar territorios de la manera fácil, ¿no? Casándose, que siempre te casas y ya es fácil, adquieres los reinos. Y entonces también insultó a su esposa, a la princesa, a la reina Formose. Le dijo que se había convertido en una cualquiera, que ya era como pues lo que ya saben, ¿no? El insulto que ponen para las mujeres, porque era una de los blancos, que se les entregaba a los blancos, y que pues en realidad insultó a él, a Dárdanos, a la princesa, a la reina Formosa, y también al rey de Tailandia. Entonces Ian, al sentirse así insultado, dice Eleazar que ya no le quedó otra opción que hacer que le pidiera disculpas, ¿verdad? Y esto fue pues una provocación, que él no podía quedarse así sin responder, y levantó un ejército creo que eran alrededor de 10,000 hombres, si no me equivoco.
o 100,000, eran 100,000 hombres los que levantó, los que pudo reunir allí. Él solo, porque después le pidió refuerzos al rey de Tailandia. Y el detalle es que el Landicán llegó con, creo que eran 680,000, casi 640,000 contra 100,000, una proporción de más de 6 contra 1, ¿no? Imagínense, tú vas a pelear y cada uno tiene que ganarle a 6. El detalle es que le ganó, y cuando le pidió refuerzos al rey de Tailandia, él no le quiso enviar, y cuenta la estrategia de cómo ganó. Dice que no tenía caballos Ian, pero tenía 3,000 elefantes, así que los puso al final de su ejército. Y dice que gracias a una estrategia de los chinos que le ayudaban, porque ahí le ayudaron muchos de los chinos, que también ya estaban hartos de los pares, ¿verdad? Porque de los pares y de los cures y de todos los que allí nada más vivían de ellos. Ahorita les voy a platicar lo que pasaba allí. Y entonces, cuando estos cuando estaban peleando, él dejó pasar. Dice que el ejército del Landicán tenía 10,000 caballos, y cuenta un poco cómo tuvo la victoria, pero dice, no, para no dar muchos detalles, dice, los 10,000 dejaron pasar toda la caballería, les abrieron camino hasta el fondo, y allí los arqueros de los elefantes se encargaron de matar a muchos de los que estaban, de los jinetes. Y de ahí dice que se hizo se hizo con unos 1,000 caballos, y dice que duró 3 días esta batalla. Entonces, pues todo fue por estrategia, ¿verdad? Que ganaron. Bueno, después de esta victoria, los que ya se veían así, que estaban perdidos, ya se escaparon del ejército de Landicán, Kubi, y abandonaron así a su emperador, lo dejaron ahí, y corrió. Pero pues Ian lo persiguió. Dice que lo perseguía, lo estaba persiguiendo, que a la manera de perseguirlo era con la espada en alto, con un sable que tenía, un sable curvo, que tenía la forma de curva para recordar como la luna, ¿no? El filo menguante de la luna. Entonces a esta espada le pusieron el nombre de esa forma de cabalgar de Ian, que le decían Yantagan, la forma de cómo perseguía a los que así los perseguía, así alzando el sable. Entonces pues ahí se le quedó ese nombre a esa espada, y es una espada muy tradicional de los cosacos. En Turquía se usa mucho, en Ucrania. Es una espada de los cosacos, que ahora ya es un poco diferente, pero esa era la forma. Ahora se le dice yatagán. Y yo he visto videos muy espectaculares de cómo usan el sable, este sable, los cosacos. Y bueno, está muy interesante, pero el detalle es que Ian allí pues se encargó de ese emperador, ¿verdad? Y después mandó traer a
a su suegro, porque se enteró cuando no quiso recibir, cuando no le envió los refuerzos, su suegro se enteró, como que le dijeron lo que había hecho ese rey. En cuanto salió a pelear, como que el Andikán Kubi lo presionó para que no le ayudara, y como que le tuvo más miedo al gran Khan Kubi que a Ian. Le tuvo más miedo y por eso no lo ayudó a Ian. Entonces, en cuanto salió Ian, dice que lo repudió a la hija, a su propia hija, como repudió, o sea, como ya no es mi hija. Y eso pues lo hizo que lo mandara a llamar y lo ejecutó, sentado en el trono de ese rey. Lo mandó traer el trono del rey, y él sentado lo hizo ejecutar con su espada. Entonces dice Eleazar que ese fue un justo castigo, y eso es algo que a muchos no les gusta de escuchar, porque algunos dicen que los Bere se comportaban igual que los payos, y que el hecho de que mataran y todo los hacía iguales, y que es así. Y yo no estoy de acuerdo, porque el hecho de que los Beres pusieran justicia no era solo por ser iguales o por lo que sea que dicen. Siempre tienen un dicho, pero es porque es la justicia de Dios, porque todo lo que hacen es por defender el honor de Dios. En esta ocasión él tenía que defender su honor, porque al tener esos insultos contra él, era casi como dejar insultar a Dios, ¿no? Porque él era un rey mago, o sea que no era cualquiera, ¿no? O sea, tenía que defender. Él representaba más que una sola persona, no se representaba solamente a él mismo, sino que era el honor también de Dios. Bueno, yo así lo entiendo, y siempre ha sido eso. Esa es la diferencia principal. No siempre defendían solamente su persona, sino el honor de Dios, porque esos insultos no solamente son para su persona, sino a quien representaba, ¿no? Porque ahora les voy a platicar sobre, bueno, aquí pasaron cosas, ¿no? Muchas cosas. Después de que ya tenía este reino, que se sumó a su reino de Taiwán, que Taiwán por eso se llama Taiwán. Tai es como China, digamos, un sinónimo antiguo de la China. Y este sinónimo, Tai, era China de Ian, o Tai de Ian. Y por eso son un poco como diferentes los de la isla de Taiwán, ¿no? Me imagino. Y bueno, él le dejó un reino a su hijo, que creo que cuando tomó el reino de Camboya, si no me equivoco, el reino de Tai, ajá, lo dejó a su hijo, se lo dejó, tenía 8 años, creo. O sea, estaba pequeñito cuando se hizo el rey de ese reino, pero Ian empezó a construir su capital en donde era la capital del Kubi. Era Beijiangu, por eso se llama Beijing ahora, pero tenía otro nombre, le puso otro nombre que no le duró mucho, porque cuando
estaba construyendo su palacio, el palacio de Beijing, el que tiene 4 murallas. Ese palacio lo mandó construir Ian y él estaba allí dirigiendo las obras. Entonces, cuando estaba en estas obras, se enteró que Alexandre estaba a pocas jornadas de allí y decidió ir a su encuentro allí. Fue con él y ahí cuenta Eleazar cómo al pasar por allí, Dios ve, le puso el nombre de Tíbet, ¿verdad? A uno de los picos más altos, o sea que es el Everest. Por algo se llama Everest, ¿no? No he deducido el nombre de Everest, pero allí menciona que los mongoles le decían Himalayak a todas las montañas. Que Himalayak significa los potentes picos de hielo. El vocablo Ale siempre significa poder o poderoso. Entonces yo supongo que lo de Ima y la combinación de Imale también da la idea de hielo, ¿no? Hacían combinaciones también a veces con los sonidos y cuando se combinaban daban otro significado. Y la ac final es el plural, o sea, por eso se llaman picos. Daba la idea de los picos, que eran muchos. Ok, entonces por el camino que llegó Alexandre hacia China se le llamó Gobi y ahora se le dice el desierto del Gobi, pero significa el camino de Dios. Es el camino que Dios tomó para ir a China. Y cuando llegó se llamaba Cambeluk Beiyango, Pekín, digamos. Se llamaba Cambeluk cuando Ian empezó a construir su palacio. Y Cambeluk, después cuando llegó Dios ve, Alexandre, le puso Beiyango de los Bere, del Be Dios y de Ian, algo así significa Beiyango. De Ian, de Dios, o algo así, de Dios ve, o algo así. Es que no recuerdo exacto el orden, ¿eh? Pero se nota, ¿no? Beiyango. Be, Ian y Go, ¿no? Tiene los 3 sonidos allí. El detalle es que le cambió el nombre para hacerle honor a Dios ve. Y aún se llama así, ahora le dicen Pekín, para que le cambian muchas veces si son payos, le cambian la B por la P. Y si son veres, le cambiaban por la P por la F. Y así, ¿no? Bueno, depende de quién quedó controlando, ¿no? Y de cuántos años duraron con esa influencia y así, ¿no? En algunas regiones de España no pudieron cambiar algunos nombres, pero en otros lugares sí. Y bueno, voy a seguir con esto porque luego me desvío. Pero sí, así fue y de allí Alexandre quería llegar hasta el final quería buscar el camino hacia América y por eso estaba en esas tierras y Ian lo acompañó una parte del camino, pero no lo acompañó hasta el final. Alexandre fue el primero que intentó pasar y allí se informaba con algunos pescadores, decía que había unos pescadores que les decía malos, pero era por el lugar, no porque fueran malos, sino que como que venían de una isla. Yo me imagino que era Malasia, porque Malasia tiene el vocablo malo y Asia es semillero, o sea que semillero de los malos. Pero en realidad como que no eran malos, así les decían.
¿no? Eh, no sé exactamente por qué, porque eran, o sea, tenían los ojos rasgaditos. Y estos eran los esquimales, porque, o sea, los esquimales venían de esos pescadores, porque ellos usaban las raquetas para caminar sobre la nieve, eh, para no hundirse, ¿no? Se ponían raquetas, y a estas raquetas les decían esquimale. Esquimale es la cosa de los malos. Entonces, o malos, ¿no? Que no son malos. Eran buenos porque les informaban a los exploradores de Alexandria, a los capitanes. Él se informaba con ellos, que muchos no querían decir nada, ¿sí? Como que les preguntaba a Alexandria, oigan, y aquí hay más tierras o así, y no querían responder, como que se escondían rápido, ¿sí? Como que le tenían miedo. Pero no, nunca lo atacaron ahí. Entonces, él intentó subir, o sea, llegar y no pudo porque el clima ya era muy frío, había temporales, o sea, como siempre estaba nublado y había mal clima siempre. Entonces, él no llevaba un barco así grande, entonces tenían barcazas, entonces no podían, lo intentaron, pero no, decían los que estaban allí, decían no, con esas embarcaciones no van a poder, se necesitan algunas como piraguas que tengan algo para estabilizarlas, y aún así decían que los que lo habían intentado nunca habían regresado, y tal vez los que lo intentaron y lo lograron ahí se quedaron, ¿no? Ya decían, no, ya no regreso, ya está bien feo. No sé, pero sí pudieron porque hay en todos los pueblos bueno, en la parte norte de Canadá hay muchos esquimales, ¿no? Entonces, son los Inuit, es un pueblo, pero no sé qué significa Inuit, ¿verdad? Eso sí, pero bueno, sí tienen los ojos así, rasgaditos. Bueno, de todas formas, Alexandre exploró por allí esas regiones y le puso Beringu a ese estrecho, a esa parte donde ya tuvo que regresar. Es el lugar donde dio la vuelta, se llama, creo que es Beringu. Así que no es el nombre, dice Alexandre, no es el nombre del explorador, no es el nombre de un duque, de un conde o de no sé, creo que era un conde de Bering que le pusieron el nombre, que andaba por allí, que le pusieron, no. Dice que lo que sucede es que un conde, se le nombró a este conde el conde de Beringu, ya se le decía Bering, pero era la región, o sea que yo me imagino que así les daban, ¿no? Yo no estoy seguro bien de eso, pero yo digo que por eso se les daban los condes y los ducados, ¿no? Siempre les ponían, eran como los que podían decidir sobre cosas en regiones, como el tipo reyes o gobernadores, ¿no? Pero eran de familias reales, pues. Es la diferencia, ¿no? Yo me imagino, de los duques y de los condes y de los los varones, ¿no? La realeza. Porque eso no se explica bien, pero sí debe de haber y es lo que yo deduzco. Y entonces Alexandre da la vuelta, y eso significa el lugar donde dio la vuelta, si no me equivoco, ¿verdad? Lo leí hace poco. Entonces, como dio la vuelta, regresó y Ian fue a encontrarlo porque ya estaba preocupado.
o sea que Ian se quedó esperando, creo, en una parte se regresó y Alexandre continuó solo, pero como Alexandre no regresaba, él como que fue a buscarlo y donde se encontraron se llama Gobe, se llamó Gobe donde se encontraron, pero ahora se dice Kobe, es una ciudad de Japón. Y en Japón también hay muchas ciudades que fueron fundadas por Ian, porque también Ian, cuando se encontró con Alexandre, Alexandre le sugirió, le dio la idea, le sembró la espinita de que fuera a explorar allí, que buscara América. Pero Ian estuvo y le dijo a Alexandre que tenía que, él no podía, él tenía que regresar a su capital, a Babel. Y fue cuando Alexandre regresó a su capital y dice que a su destino fatal, ¿no? Porque él iba a ser asesinado allí en Babel. Pero pues Alexandre, Dios sabía su destino, ¿no? Y no trató de huir de él, así que el destino tal vez era de Ian, de descubrir América, de descubrirlo realmente. Y antes de ir hacia América, él estuvo viviendo varios años en Japón. Allí se volvió a casar, allí volvió a hacer... Y antes de pasar eso, déjenme decirles que la dinastía Han de China fueron descendientes de Ian. Y también cuando liberó China, mandó traer a muchos esclavos que tenían allí los pares, que eran blancos, eran de Siberia, pero los mandó traer y esos eran los manchurianos, eran los churi, y a estos les dio las tierras, ahí les dio varias tierras pequeñas, les repartió territorios que eran de los cures, de los lores. Y como les repartió pequeñas tierras, entonces les decían los tartar, que eran los pequeños propietarios. Recuerden que cuando se repite algo es pequeño, ¿no? Entonces tar es propietario y como les decían los tartar, eran los pequeños propietarios porque no eran grandes propietarios. Tenían